¿Qué lugar, qué espacio, qué prioridad ocupan las infancias en relación a los estudios de lenguas originarias? ¿Cómo vemos a las niñas, niños y niñas en el proceso de adquisición de una lengua? ¿Únicamente como receptores o como sujetos y sujetas activos dentro de un proceso de revitalización lingüística? Los actos de habla de niñas y niños tienen particularidades que las y los adultos obviamos. Hoy en Estación Hailey conversamos sobre infancias y lenguas originarias. Acompáñennos. Las lenguas habitan en nuestras cuerpos, corazones y voces. No hay lenguas sin hablantes y no hay hablantes sin territorios envueltos en sonidos, cantos y luchas. Buena, ayokel yalchani, ayokel sakmelahili. Motzonekawili, no huanguillonto, panmochan y ostla. Son lenguas de conocimiento, de ritualidad, de denuncia, de sexualidad, lenguas de libertad que se levantan, nos levantamos. Somos manifiesto vivo de la herencia, fuerza y resistencia lingüística de nuestros pueblos. Abramos oídos y mente para vivir la diversidad de lenguas, voces y sentires. Vive la frecuencia de la lengua viva. Estación Hailey, cantos y voces plurales. Aski Hayayakipanaya, Warmi Masinakan, Hake Masinakan, Wawa Masinakan. Estación Hailey, Hayawinakaronakan, Take Manakawa. Walik Putaja Suma Puriwiaka, episodio Pakalko, Kinsir temporada Estación Hailey. Akauru, Arunda Winaka, Humanakataki, Wawanakana Arunaka Zampi. ¿Cómo están, amigas, amigos, hermanas, hermanos de Estación Hailey? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio número 7 de nuestra tercera temporada de Estación Hailey. Como siempre para nosotros es un gusto y agradecemos a todas y todos ustedes por sintonizar la frecuencia de la lengua viva. Estamos en un nuevo episodio y queremos también agradecerles por seguir nuestras redes sociales, por seguirnos en nuestra página web y les pedimos que compartan este proyecto independiente, colectivo y comunitario. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Escúchanos también en Spotify e iVoox. Sigue además nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @estacion.hailey y en TikTok y Facebook como @estacionhailey. Y si deseas colaborar con este proyecto independiente, colectivo y comunitario, puedes visitar nuestra cuenta de Patreon. Búscanos en www.patreon.com/estacionhailey podcast y sé uno de nuestros mecenas. Gracias por ser parte de la comunidad de Estación Hailey. En el episodio de hoy conversaremos sobre un tema que nos parece importante, sobre todo porque hemos notado, no solo por diversas investigaciones, sino también por diversas experiencias, ya sean personales, académicas, de estudio o de trabajo en comunidad, que los estudios de lenguas suelen a veces ponerse muy adultocéntricos. Y los sujetos de estudios en diversas investigaciones lingüísticas suelen ser en la mayoría adultos o jóvenes. Y nos ponemos a pensar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no hay un enfoque de las lenguas originarias hacia los niños o las lenguas originarias de las niñas y los niños? ¿Por qué creemos que es importante traer este tema de discusión en Estación Hailey? Regresando a la literatura sobre los trabajos que se han hecho, creo que, pues hay dos partes. Una dedicado al estudio al habla de lenguas originarias de los adultos y en la otra parte de los niños. Si lo vemos estadísticamente, pueden ganar los adultos porque encontramos más estudios sobre ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos una gramática de estudios sobre el habla adulto, pero ¿qué sucede con el habla de los niños? Creo que también podemos tener una gramática del habla de los niños. Es un mundo muy diferente en comparación con los adultos. Bueno, el habla de los adultos se toma como base principal para poder representar la gramática de una lengua, pero creo que también hay que hacer hincapié en el habla de los niños. Definitivamente es un gran tema el que nos convoca el día de hoy porque empiezan a coincidir varios elementos importantes. En primer lugar es este elemento de seguir en la lucha de abrir y recuperar los espacios para los propios idiomas originarios. Y en segundo lugar, ahora hablamos de abrir el espacio para las infancias. Esto significa considerar a las niñas y niños como parte de nuestra sociedad, pueblos y comunidades, ¿no? Que justamente desde un enfoque adultocentrista se desvaloriza el papel social, comunitario, lingüístico
de las infancias. Además, porque la construcción particular de la realidad de las niñas y los niños es en cualquier caso diferente a la de los adultos. Entonces, esa construcción de la realidad de las niñas y niños es imprescindible en el contexto de la recuperación y reivindicación de nuestros territorios lingüísticos. En Cuentepec todos los niños hablamos en 2 idiomas. ¿Quieres aprender? El náhuatl es el mismo idioma que hablaban los aztecas. Te voy a enseñar los números. 1 se dice center. 2 se dice home. 3 se dice yeye. Como siempre, a lo largo de la historia, las comunidades indígenas originarias siempre han sido como subalternas, ¿no? Incluso han sido también invisibilizadas. Entonces, imagínense, la invisibilización llega como que por 2 lados para las y los niños de pueblos indígenas originarios. Uno por ser niños, niñas, y otro por ser niñas y niños de pueblos indígenas. Entonces, imagínate, puede haber una tercera invisibilización al ser, por ejemplo, niñas y niños hablantes de una lengua originaria. La tercera brecha que además yo agregaría, y además soy niña, yo metería ahí totalmente la cuestión del género también, ¿no? Y justamente cómo esto se relaciona con los idiomas originarios y su preservación y cuidado, y más aún su transmisión, porque es otro tema fundamental. ¿Qué tan seguros son los espacios de socialización de las y los niños como para que se les puedan transmitir y ellos a su vez y ellas puedan socializar también en su idioma? ¿Cómo podemos ser más observadores y también trabajar y dejar de invisibilizar a las niñeces y las lenguas indígenas originarias o las niñeces indígenas originarias? En este caso, tendencia de tomar a la población infantil para estudiar, pero como una muestra únicamente receptora pasiva de la lengua, como que solo ellos reciben algo que transmiten las y los adultos, y empezar a ver a las niñas y a los niños y empezar a tratarlos como iguales y como sujetos de derechos, como sujetos de experiencias, como sujetos activos además. El visibilizar estas acciones, estos sentires, estas organizaciones de niñas y niños es un acto político. Y ver también que no hay una sola forma, por ejemplo, de niñez indígena, ¿no? Sino incluso que tal vez podríamos hablar de niñeces hablantes de lenguas indígenas originarias, porque no olvidemos que también hay muchas niñeces que se ven expuestas, por ejemplo, así a muy cortas edades, a migraciones o a acceso a territorio, el trabajo infantil también. Niñas y niños indígenas originarios a veces son quienes más les toca trabajar desde niñas y niños, ¿no? Ponte en mi familia, y esto como anécdota personal, mis abuelas, mis abuelos, incluso mis padres que son aymaras, les tocó trabajar desde muy niños, desde los 5, 6, 7, 8 años, que desde la comunidad de donde son ellos, les tocaba migrar a la ciudad para que hayan posibilidades de estudio, incluso que haya una, entre comillas, oportunidad de acercamiento a la otra lengua, a la lengua dominante. ¿Cuál es el quiebre, el corte, el lingüístico, si así se quiere decir? No solo en la escuela, sino las niñeces indígenas originarias, las niñeces hablantes de lenguas indígenas originarias se ven expuestos a este corte, ya a veces simplemente solo por ser niñas y niños, en el caso, por ejemplo, de migración, trabajo infantil, etc. Sí, definitivamente, Nina, tocas un punto muy relevante porque nos hace reflexionar respecto a qué tan seguros son los espacios de socialización y transmisión lingüística de las y los niños indígenas. Y esto a su vez nos lleva a reflexionar a lo que en muchas otras ocasiones, en otros episodios, experiencias con otras y otros compañeros, pues justamente estos espacios no son seguros porque están mediados por el racismo, por la discriminación y por el monolingüismo. Entonces ahí pues hay mucho que platicar al respecto. Kumbara
Por ejemplo, recordemos muchas entrevistas que hicimos a nuestras músicos invitados, bandas o experiencias también personales de cómo estas niñeces adquirían la lengua en un ambiente, por supuesto, privado que es el hogar, pero vinculado mucho con la ternura y con el aprendizaje diario. Y el aprendizaje diario respecto, por ejemplo, a las tareas de la casa, a las tareas de la comunidad, a las tareas de la AILU. En el caso, por ejemplo, de quienes han tenido la experiencia o hemos vivido en comunidad, por ejemplo, de pasar con los animales, ¿no? De llevarles a pastar, de darles de comer, la relación también, por ejemplo, con los alimentos. Hay un vínculo lingüístico en la cocina también muy fuerte, en donde como niñas y como niños y como niñas hemos estado también vinculados en todas estas áreas de la casa, ¿no? Del hogar, de la familia, y es precisamente en esta etapa donde hemos adquirido un repertorio lingüístico, como recién por ejemplo lo decía Daniela Millaleo, ¿no? Aprender las palabras básicas, cómo se dice comida, cómo se dice perro, gato, dinero, pan. Ese es un primer vínculo que tienen las niñeces indígenas originarias o no indígenas también, pero con una lengua originaria, ¿no? Dentro de este ámbito de la ternura, del hogar, de la familia. Por supuesto, creo que, bueno, en muchas comunidades, en muchos lugares, la educación empieza primero en el hogar y también, pues, obviamente, una lengua originaria empieza primeramente en el hogar con la familia, con las actividades que se realizan. Y también algo pues muy interesante es que acabas de mencionar Nina, es bueno las primeras palabras de un niño. Por ejemplo, hay mucha investigación en una lengua indígena del estado de Chiapas, que es el tzotzil, varias investigaciones que se ha hecho. Está enfocado en la socialización y la adquisición de los niños tzotziles. Y una de las cosas que destacan es que son los cuidadores, los que pasan más tiempo con el bebé, con el niño o niña. Una de las cosas que han explicado es que sí, son precisamente los hermanos de los niños tzotziles quienes los cuida más. Entonces son niños los que le están enseñando más la lengua. También una de las cosas que hay que destacar es cómo aprenden, y también creo que sucede en muchas lenguas, y en este caso pues es a base de la observación. De la observación pues poner en práctica lo que observaron para poder desarrollar la actividad. Y hay una experiencia que yo les quería contar sobre los nidos lingüísticos allá en Bolivia, que es una iniciativa donde se trabaja la lengua originaria de diferentes naciones y pueblos indígenas originarios desde las primeras infancias, o sea, desde los 2 años, 3, 4 años, incluso antes de ingresar a la etapa escolarizada, donde en estos nidos lingüísticos lo que se hace es trabajar junto a mamás y papás hablantes de lenguas originarias, y que estas niñas y estos niños tengan un contacto directo y de primera mano con las lenguas indígenas originarias. Han habido casos muy exitosos de nidos lingüísticos donde la lengua pues ha sido parte de sus primeras palabras, ya no solamente en el ambiente privado, que es la familia, sino en este caso ya de manera pública y además compartiendo con otras familias, sino el escuchar también voces de otras mamás, de otros papás, de otros niños. Entonces realmente ha fortalecido mucho al menos al uso de lenguas indígenas originarias en estas primeras infancias. Bueno, aquí en el caso de México, principalmente en el estado de Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, bueno, creo que hay algo parecido a esto, en cuanto no solamente se le contextualiza a los niños en la lengua originaria solamente con su familia, sino que con otras familias, contextualizando en este caso una lengua en común que es el maya yucateco. Pues sí, son muy importantes estas iniciativas porque pues de ahí que se le conoce al niño en el contexto familiar, en el hogar, se está contextualizando también en un lugar más amplio, en la calle, con la sociedad, con otras personas, y pues poco a poco va desarrollando su repertorio de conocimientos, su repertorio lingüístico, su repertorio de la cultura y de muchas otras cosas
que aprenden los niños. Y justamente, Nina, esta experiencia que cuentas me hace recordar justamente una publicación que está en el Facebook de Estación Haji. Vayan al Facebook de Estación Haji de la organización de Sevilem, en donde hicieron una invitación muy interesante para hablar sobre la crianza en lenguas indígenas. Decía las siguientes preguntas: ¿estás criando a tu hija, hijo en una lengua indígena? ¿Quieres que adquiera tu lengua indígena aunque el contexto parece estar a favor de que solo hable español? ¿Te gustaría compartir los retos y las experiencias que eso implica con otras mujeres en situaciones similares? Y a mí me pareció precisamente muy interesante. Vemos que efectivamente criar en lenguas indígenas, aún con todos los avances en materia política, cultural, de la revalorización de la diversidad lingüística originaria, aún así siguen existiendo retos, dificultades, dilemas, un contexto que ya hemos hablado, que es un contexto monolingüe, ¿no? No sé, o sea, es que ya me imagino el reto ético, político, emocional, psicológico y espiritual, ¿no? Y hasta espiritual de lo que implica la crianza en lenguas indígenas. No es un tema sencillo, es un tema que aún duele. Mano coste capitelonzi, ma cochi no shokoyo, mano coste no shokoyozi, mano coste no pitelonzi, ma cochi pitenzi, mano coste capitelonzi, mano costeca no shokoyotsi, ma cochi vitelonzi. En la etapa en que los niños empiezan a salir en la escuela, hay como una división de roles entre la escuela, la casa y el trabajo. Pues anteriormente, pues muchos de los niños después de la escuela y por supuesto tenían que ayudar a sus padres en las labores domésticas o en las labores de la milpa, según el contexto y según el trabajo en la que estén. Entonces, bueno, las niñas generalmente pues hacían los trabajos de la casa, del hogar, y los niños tenían que ir como a ayudar a sus padres. Es como una división de roles entre mujer y hombre. Pues hay que reflexionar sobre ello y ver pues o sea, la manera en que estaba antes y lo que sucede actualmente. Y lo que esto significa, Rodrigo, en términos de herencia y transmisión lingüística, porque al haber esta división de trabajo según el género, los niños no solamente estaban aprendiendo el conocimiento de la milpa, sino que estaban adquiriendo también un grupo de palabras o campos semánticos específicos de la milpa. Su aprendizaje del idioma es también el aprendizaje de un conocimiento, y en ese sentido están aprendiendo un idioma especializado. Lo mismo pasa con las niñas. Al quedarse con sus madres, estaban adquiriendo también una herencia lingüística, un dominio del idioma especializado en esas actividades particulares. Entonces, esto es sumamente rico en términos de diversidad lingüística y de conocimientos. Y de ahí la gravedad de que al perderse una lengua, también se pierden conocimientos. Ese no tu mak vine kahla ya tu chupa para muyo he más guay vine kahla vine ya sabes la que vine ya sabes la que vine puro vine ya tu ya vine ese no es bueno ese bande yang ik vinti Katu yo tu esposa vino kati aleten mi aliten mi mati mi poco ba aliki be ne chupa ese lo ka duele si vino chanta ki bine es chup vino saludo yo su ese no casa o vino tiene cuerpo bien cupatic te pachile soy vino cu ese no ho vino cu vino shimba bintel.
Ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Sigamos reflexionando y compartiendo vivencias, sentires y experiencias respecto a las infancias y las lenguas originarias. Sí, totalmente coincido con esta idea de que es un acto político reconocer y revalorizar a las y los niños como guardianes de la diversidad lingüística, lo cual implica, como lo decía al principio, reconocerlos como sujetos, sujetas, colectivos que también son transmisores de los idiomas, ¿no? Y no de un idioma adulto, sino de un idioma aprendido de un adulto, pero adaptado a los mundos de las infancias. Mahacha comanda humanakataki. Un gran abrazo para todas y todos ustedes y aquí sin Camaya. Hasta la próxima. Estación Hailey, cantos y voces plurales.